el titular, el secretario de Gobernación, dijo ayer, y pues híjole, una situación verdaderamente eh, interesante. Dijo que Felipe Calderón podría ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, algo que ha planteado nuestra compañera y amiga, colega de Contralínea, Nancy Flores, una y otra vez, de cómo es que existe, eso ya se ha planteado desde hace mucho tiempo, cómo es que en efecto existe en la Corte Penal Internacional, pues una causa todavía de acusación hacia Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad. Eso ya se ha establecido, está siendo nuevamente cuestionado a Dan Augusto López por hacer estas declaraciones, pero en efecto, pues esa es la realidad, esa es la situación. Sí está siendo, sí hay una causa penal ahí en la Corte Penal Internacional, al menos de investigación, por crímenes de lesa humanidad. Y eso pues lo planteó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, e incluso comparó a Felipe Calderón con el dictador chileno Augusto Pinochet, quien fuera el que encabezó el golpe de Estado en Chile en 1973, si no me equivoco, 11 de septiembre de 1973. Lo voy a revisar ahora, no se preocupe, mientras le presento las imágenes del secretario de Gobernación, y con el que, pues apoyado por la CIA, consiguió establecer, después de derrocar al gobierno completamente democrático y progresista del doctor Salvador Allende, consigue implantar una, pues, una dictadura, y ¿cómo decirlo? La forma más dura y básica del neoliberalismo en el mundo. Los llamados Chicago Boys, estos filósofos economistas de la Universidad de Chicago, que establecieron el, bueno, el postulado del neoliberalismo, consiguieron probar precisamente esa teoría económica en Chile como un experimento social terrible, un experimento humano, si usted me lo permite. Esa sí fue una realidad. Y en esta dictadura ocurrieron también una serie de crímenes de lesa humanidad que se le atribuyeron precisamente a Augusto Pinochet en 1998, cuando fue detenido en Londres, en Londres. Bueno, fue detenido en Reino Unido, no estoy seguro si en Londres, pero fue detenido en el Reino Unido el 16 de octubre de 1998, y sí estoy viendo que fue el golpe de Estado en el 73, ahí el 11 de septiembre. Y bueno, le voy a dar más detalles, obviamente, sobre eh, este panorama que envuelve a una de las figuras más oscuras del siglo XX, que es Augusto Pinochet, y con quien compara ahora el secretario de Gobernación al nefario de Felipe Calderón. Esto fue lo que dijo el titular de la Secretaría de Gobernación. Bueno, lamento que no haya usted estado presente ayer en Michoacán, que fue donde hablé del tema. Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que Rápido y Furioso, en otras palabras, fue un crimen perpetrado desde el Estado, de lesa humanidad, sobre pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado. Y eso aquí o en cualquier parte del mundo, cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino, lo repito, es un crimen de lesa humanidad. Hay una investigación, pues sí, sí, ahí está detenido incluso el segundo en la cadena de mando, que era el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Y pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero sí sé que así como en España en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue, máximo cuando hay denuncias internacionales. Bueno, usted lo tiene usted. A mí me gustaría muchísimo, antes de continuar con esta nota,
darle más contexto histórico al respecto. Le decía que el 11 de septiembre de 1973 se estableció un golpe de Estado pues ideado por la CIA en Chile para derrocar al gobierno del doctor Salvador Allende, quien estableció una serie de políticas progresistas en su país. En ese momento, Chile, por mucho que critiquen y que le llamaban marxista al doctor Allende, le llamaban leninista al doctor Allende, pero en ese momento, en 1973, en Chile, se vivía una de las democracias más estables en todo el continente, incluido Canadá y Estados Unidos. Esa sí era una realidad. Y se comenzó a establecer una serie de políticas en pro del pueblo, en pro de los derechos humanos, pero pues ocurre este golpe de Estado que encabezó precisamente Augusto Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas chilenas, así se llama, las Fuerzas Armadas de Chile, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros, el Ejército, establece este golpe militar ahí en Chile, obviamente ideado por la CIA. Esto es algo que ya se ha aceptado desde el principio, ¿no? No era para los intereses de Estados Unidos conveniente tener a alguien con una tendencia así socialista, progresista, en plena Guerra Fría. Fue casi al final de la Guerra Fría y es por eso que se establece esta situación tan lamentable. Eh, el doctor Salvador Allende es un hombre que pasó a la historia precisamente por su lucha por los derechos civiles, por el progreso del pueblo chileno, por la igualdad, por la justicia que buscó en su gobierno y fue obligado a suicidarse ahí en el Palacio de la Moneda para evitar pues que tuvieran una repercusión terrible esta situación en contra del pueblo, en contra de su propia familia y pues eso ocurre, ¿no? Se habla incluso, hay agentes de la CIA que han dado a conocer a los medios de comunicación hace ya años, ¿no? Pero que dieron a conocer a los medios de comunicación, agentes de la CIA, que ellos fueron los que le dieron la pistola al doctor Allende y que ellos fueron los que lo motivaron a que se suicidara antes de que, mientras las tropas de Pinochet atacaban precisamente el Palacio de la Moneda ahí en Chile. ¿Qué pasó después? Bueno, pues estableció una dictadura, una junta militar en el país, una junta militar como estableció, si usted me lo permite, es que esa es la realidad. Los conservadores en México siempre quieren ensalzar la idea de Felipe Calderón, lo quieren poner como un gran estratega y que fue el único que enfrentó con fuerza las fuerzas al crimen organizado. Pero pues hoy esa idea se cae al conocer que su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, su mejor amigo, ese con el que jugaba al gocha en Los Pinos, con el que jugaba a las escondidillas en Los Pinos, ese que estaba al frente precisamente de las tareas de seguridad, está detenido aquí en Estados Unidos, Genaro García Luna, acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína, de mentirle a las autoridades, de recibir millones de dólares de un cártel para permitirles actuar libremente en México. Y mire, esa es la realidad. Lo quieren poner como el Salvador de México y etcétera, pero lo que estableció fue una junta militar, fue una militarización del país sin apegarse a un marco jurídico, sin apegarse a la Constitución. Eso fue lo que hizo yo. Mire, no es que quiera justificar a Dan Augusto, pero pues hay que ser muy claros con que la comparación es, es terrible para Calderón, pero es muy cercana, es muy cercana. Se estableció un gobierno muy represivo en tiempos de Felipe Calderón, se persiguieron periodistas. Ahí está nuestro compañero Jesús Lemus, que estuvo en prisión acusado injustamente de un delito que no cometió por dar a conocer datos sobre la hermana de Felipe Calderón, sobre el mismo Genaro García Luna. Hay tantos y tantas situaciones terribles de violaciones de derechos humanos que se pueden establecer con la mera frase de que Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra contra el crimen.
En Chile, en 1973, después de este golpe de Estado, se estableció una dictadura cruenta, cruenta, sangrienta, que, pues, con la que se cometieron serias violaciones a los derechos humanos, en los que se destruyó a la libertad de expresión, en el que se suprimieron a los partidos políticos y en el que el poder estuvo consagrado única y exclusivamente en ese cabrón que usted ve en pantalla, ese hijo de la chingada llamado Augusto Pinochet, que en efecto fue detenido en 1988. Tuve la oportunidad en aquel entonces de estar en Chile a finales del 98, principios del 99, eh, eh, y la situación pues era de mucha división de los ultraconservadores que aseguraban que el país estaba muy bien y de los liberales que pues descansaban y respiraban un poco ante al menos la detención de Augusto Pinochet en Reino Unido. Le quiero compartir parte de un informe que dio a conocer Amnistía Internacional a principios de la década del 2000, no, disculpe usted, a finales de la década del 2000, 10 años después de la detención de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet no enfrentó las consecuencias. Muy poco después de su detención, murió, no, no enfrentó verdaderamente las consecuencias. Pero bueno, vamos a escuchar rápidamente este informe que dio Amnistía Internacional el 16 de octubre de 2008 sobre la dictadura y el caso de Augusto Pinochet. Dice, Augusto Pinochet fue detenido en Reino Unido el 16 de octubre de 1998. Su detención dio lugar a una serie de positivos avances en la aplicación e interpretación del derecho internacional de los derechos humanos. Se reafirmaron principios fundamentales como el alcance de la jurisdicción universal y la ausencia de inmunidad procesal para los exjefes de Estado acusados de delitos tales como la tortura y los crímenes de lesa humanidad. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un sangriento golpe de Estado en Chile y su junta militar se embarcó de inmediato en un programa de represión. Se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró el estado de sitio en todo el país. La tortura era sistemática y las desapariciones se convirtieron en política de Estado. En noviembre de 1974, tras una visita de investigación realizada al país en los meses siguientes al golpe, Amnistía Internacional publicó su primer informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Chile. Desde entonces, la organización ha publicado centenares de documentos y llamamientos en favor de las víctimas y ha respaldado la lucha de las víctimas y sus familias por la verdad y la justicia. Sigue sin conocerse la suerte que corrieron la mayoría de las personas que desaparecieron en Chile durante el gobierno militar. Sin embargo, hay pruebas abrumadoras de que estas personas fueron víctimas de un programa gubernamental para eliminar a presuntos opositores. En el transcurso de la larga búsqueda emprendida por los militares, se han descubierto restos humanos en tumbas clandestinas y centenares de detenidos han hecho declaraciones que confirman que los desaparecidos estuvieron recluidos en centros de detención. Tras el retorno al gobierno civil en 1990, se crearon dos instituciones para contribuir al establecimiento de la verdad sobre las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y las muertes a consecuencia de tortura a manos de agentes estatales. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y su sucesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, documentaron los casos de más de 3,000 víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Durante más de 30 años, los familiares de las víctimas de Chile han hecho campaña por la justicia y la verdad, pero se han visto bloqueados por varios mecanismos que garantizan la impunidad de los responsables e impiden las investigaciones judiciales efectivas en el país. El gobierno de aquel entonces, el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, exploró todas las vías posibles para conseguir la liberación de Augusto Pinochet, para lograr su regreso a Chile y para impedir que fuera juzgado en España. El gobierno chileno justificó sus esfuerzos en nombre de la soberanía nacional, del derecho del pueblo chileno a resolver su propio pasado y de la reconciliación nacional. Aunque por aquel entonces las autoridades chilenas manifestaron repetidamente que Augusto Pinochet podía ser juzgado en Chile, no hicieron ningún intento por eliminar los obstáculos a un juicio así. Algunos de los principales obstáculos eran el hecho de que Augusto Pinochet, como senador vitalicio, gozaba de inmunidad parlamentaria, que los casos
implican a miembros y exmiembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de derechos humanos quedan bajo la jurisdicción de los tribunales militares y la aplicación por parte de tribunales militares y civiles de la ley de amnistía. Los delitos cometidos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 están amparados por la ley de amnistía decretada en 1978 por el general Augusto Pinochet, entonces presidente de Chile. Aunque esa ley fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han manifestado que es incompatible con las obligaciones contraídas por Chile en virtud del derecho internacional. La ley de amnistía, que solo puede ser anulada por el Congreso, garantiza en la práctica la impunidad de los responsables de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos y fue uno de los principales obstáculos para llevar a Augusto Pinochet ante la justicia en Chile. En la actualidad, la ley de amnistía sigue vigente y fue aplicada por la Corte Suprema en Chile en diciembre de 2007. Las investigaciones judiciales iniciadas en España por la Audiencia Nacional a petición de las víctimas y familiares, la presentación por parte del gobierno español de una solicitud formal de extradición de Augusto Pinochet y la resolución de la Cámara de los Lores británica que denegaba la inmunidad de Pinochet como exjefe de Estado, han sido algunos de los progresos más importantes en materia de derechos humanos producidos desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. La resolución del magistrado británico Ronald Bartle del Tribunal de la Primera Instancia de Bow Street, ahí en Londres, dando luz verde al proceso de extradición de Augusto Pinochet, fue otro paso más hacia la aceptación tanto de la jurisdicción universal en casos de violaciones de derechos humanos como de la universalidad de las normas internacionales de derechos humanos. El tribunal consideró que los efectos de las desapariciones pueden constituir tortura mental para los familiares de las víctimas y dejó que la cuestión se decidiera en un juicio en España. Los mecanismos internacionales de derechos humanos ya han dado esta misma definición. El artículo 1.2 de la Declaración de la ONU sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en diciembre de 1992 establece: todo acto de desaparición forzada causa a la víctima graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado todos ellos que las desapariciones en sí violan el derecho de los familiares de las personas desaparecidas a no ser sometidos a tortura o malos tratos. El caso Pinochet demostró que el derecho internacional no es un conjunto de acuerdos que puedan ignorarse, sino un mecanismo fundamental para la protección de las personas. Las resoluciones de los tribunales británicos sentaron un precedente importantísimo para el futuro de los derechos humanos y también abrieron una ventana de esperanza para todas las víctimas y familiares que siguen buscando justicia. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile desde 1973 están sujetos a la jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal para juzgar los crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde se hayan cometido, ya fue reconocido por el derecho internacional incluso antes del establecimiento del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En la actualidad, la gran mayoría de los estados reconocen la jurisdicción universal como motivo admisible para establecer jurisdicción sobre un delito. Sin embargo, son demasiado escasos los estados que la ejercen, incluso cuando tienen en su territorio a destacados sospechosos. Escuche esto, queda mucho por hacer. Hoy, 16 de octubre, ese es 2008, eso fue en 2008. Amnistía Internacional publica el primero de una serie de informes sobre cada uno de los 192 estados miembros de la ONU. En dichos informes se describe lo que han hecho esos estados para hacer realidad la jurisdicción universal en sus tribunales y se formulan recomendaciones detalladas para modificar la legislación y la práctica con el fin de garantizar que ningún país del mundo se convierta en un refugio seguro para los responsables de los delitos más graves del mundo. Y es por eso, señoras y señores, que considero absolutamente clara, absoluta, necesaria y real que se haya hecho una comparación de Felipe Calderón con Augusto Pinochet. Estoy convencido que
en cualquier parte del mundo en el que se encuentre, tendrá que enfrentar a la justicia por esos crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante su sexenio. Yo creo que usted también, convencido de que ningún sitio en el mundo puede ser un refugio seguro para los responsables de los delitos más graves del mundo, como plantea Amnistía Internacional. Eh, Usted sabe a lo que nos enfrentamos hoy en México, a esta crisis humanitaria terrible, desencadenada precisamente en el sexenio de Felipe Calderón, cuando sin ningún precedente, sin ningún tipo de necesidad incluso, sin ningún tipo de planeación, con tal de legitimarse en el cargo después de haber encabezado, pues no fue un golpe de Estado, pero un fraude electoral, Felipe Calderón supuestamente le declaró la guerra al crimen organizado, abriendo las puertas del infierno para todos los mexicanos. Y digo supuestamente porque, insisto, su secretario de Seguridad Pública está detenido acá en Estados Unidos. Llegó el presidente, vamos con el presidente y platicamos de esto después.